Ayer pues ya no pude continuar con la edición del video de la segunda parte de la introducción. Pero para no hacerlo tan extenso, hay varias cosas que se mencionan que van siendo partes importantes que aparecen en la portada. Una de ellas es que se menciona el aumento de la fe en el Señor Jesucristo, algo que verdaderamente es cierto, porque cuando alguien empieza a leer el libro de Mormón, se empieza a dar cuenta de que hay dudas, y la forma más sencilla de poder resolver esas dudas es haciendo una oración. Cuando nosotros realmente pedimos algo en una oración y obtenemos una respuesta, es ahí donde nos damos cuenta de que las cosas realmente son verdaderas. Quizás a veces esperamos respuestas muy rápido, o quizás no es la respuesta que nosotros estábamos esperando. El Señor es perfecto, Él sabe que aunque nosotros esperemos la respuesta de otra manera, Él sabe la forma en la que nos va a responder alguna oración. Si nosotros realmente oramos con fe y somos pacientes para esperar la respuesta, entonces ahí estaría aumentando nuestra fe. Porque parte de la fe es eso, el ser paciente, el ser tolerante. Dios sabe el momento en el que debemos recibir esa respuesta. Quizás nos prepara para tener un poquito más de madurez o un poquito más de entendimiento del por qué están pasando las situaciones diferentes en nuestra vida. Y a través de una oración, la mayoría de nosotros podemos darnos cuenta de que eso es realmente cierto. Es cierto que aumenta la fe porque cuando hay cosas que uno no entiende y pide una respuesta, la respuesta llega inmediatamente. Llega de maneras que uno no puede explicar, pero las dudas se van, las dudas quedan resueltas, y es ahí en lo que el manual tiene razón. Realmente aumenta nuestra fe, porque entonces el sentimiento de cuando algo realmente es cierto no puede explicarse tan fácil. Y es algo que el libro de Mormón me ha ayudado mucho, que si nosotros tenemos un testimonio muy fuerte, aunque tal vez hagamos cosas diferentes o no estemos aptos tal vez para poder entenderlo, el sentimiento es muy difícil de explicar, porque cada una de las personas tiene que experimentarlo. Y en lo particular, mi testimonio se ha fortalecido a través de esto, porque me han tocado pues muchas experiencias y he obtenido una respuesta cuando yo realmente las pido. Hace pues un tiempo estuve soñando por 3 o 4 días constantes que me quitaban a mi hijito. Para mí fue algo que me dio mucho miedo, y esos días yo recuerdo que no salí para nada de mi casa porque tenía miedo de que realmente fuera a pasar. Y yo hacía mis oraciones, pero tenía mucho miedo. El miedo no se me quitaba y no quería que nada malo le pasara. Yo le comenté el sueño a mi esposo y coincide que él también soñó eso una ocasión. Entonces
pues sí, empecé a tener más miedo y siempre me mantenía encerrada con él todo el tiempo porque no quería que le pasara nada. Y en una ocasión, el cuarto día, como ya eran 4 días, yo la verdad me sentía desesperada, me sentía muy aterrada de que algo fuera a pasar, porque ya en la última ocasión entraban a mi casa y me lo quitaban. Y lo peor es que yo corría atrás de esa persona y el niño lloraba y no lo podía alcanzar. Por más que corría en mi sueño, sentía que no me movía y solo veía que se iban. A mí me daba mucho miedo porque yo decía, ya ni en mi casa puedo estar tranquila. Y me puse a leer, mis escrituras y antes de comenzar yo hice mi oración. Me arrodillé y oré. Oré pidiendo que si esos sueños estaban tratando de decirme algo, que yo pudiera interpretarlo, que yo pudiera saber qué era lo que iba a pasar o qué era lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que lloré porque yo tenía mucho miedo, muchísimo miedo de lo que fuera a pasar. Y entonces ahí realmente entendí que debía leer. Me vino un sentimiento de que debía agarrar mis escrituras y leer. Y abrí mi libro, el libro de Mormón. Lo abrí y estaba en Mosiah, en el capítulo 7. Yo empecé a leer ese capítulo y al llegar en el versículo 33, yo recibí mi respuesta. Era tanto el miedo que yo tenía que yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Y cuando empiezo a leer este versículo, tuve que leerlo muchísimas veces para poder entenderlo. Y después de ese versículo, yo dejé mi libro y volví a orar en agradecimiento de que pude obtener una respuesta, pude obtener una respuesta. Y mi corazón se llenó de gozo porque entonces entendí que yo no estaba sola, que había una persona muy grande que estaba cuidando de mí, de nosotros, y que no iba a permitir que pasara nada entre nosotros. Les voy a compartir el versículo para que puedan entender. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Yo no entendía el por qué estaba soñando eso. Y quizás hasta el día de hoy todavía no lo puedo entender o no puedo tener una explicación del por qué yo estaba soñando eso. Sin embargo, lo único que yo les puedo decir es que opté por tener una prioridad en mi vida. Y esa prioridad fue Dios. El despertarme y antes de hacer cualquier cosa, dedicarme a hacer una oración o a leer unas escrituras, hizo que todo eso se me fuera olvidando o que tal vez ya no tuviera tanta importancia. Realmente, cuando yo recordaba esto, sin duda mi fe aumentó y fortaleció mi testimonio acerca del libro de Mormón, porque hasta ese entonces yo no tenía un testimonio y
sí tenía fe, pero no era muy fuerte, era como dudosa. Y ahora no, ahora es diferente, porque ahora sé que si yo hago una oración, voy a obtener una respuesta. Y que aunque no sea la respuesta que yo estoy esperando, es la respuesta que el Señor va a dar a mi vida para poder cambiar algo o alguna situación que esté mal con nosotros. Y por eso, cuando yo leía el manual que dice que el libro de Mormón realmente aumenta la fe en el Señor Jesucristo, es cierto, porque no hay situación difícil que no se pueda responder con una oración. Quizás muchas personas también tienen un testimonio diferente al mío, y esa es la manera que Dios encuentra para hacernos ver que Él realmente es verdadero, que Él está a nuestro alrededor, que no nos abandona, que siempre nos cuida, que sobre todo Él va a guiarnos a hacer siempre las cosas correctas. El manual también habla acerca de los testigos. Yo no puedo imaginar si hubiese estado en esa época y que me llamaran como testigo para verificar que eso realmente era cierto. Yo no puedo imaginarme el sentimiento de Nefi cuando tuvo que traducir las planchas para que hoy en día pudiésemos tener esta guía en nuestra vida. A mí me encanta la idea de que es como un diario personal que cada persona debería tener en su vida y no soltarla, porque realmente es una guía. Y lo dice en la introducción, que nos dice cómo el hombre tiene que vivir para ser una mejor persona y sobre todo para alcanzar la felicidad eterna. ¿Quién no quisiera eternamente ser feliz? Y aunque a veces las situaciones sean complicadas, no debemos descartar este punto. Recordar siempre que las cosas que nosotros vemos, que hacemos, que pedimos, se van a responder, pero tenemos que ser pacientes y sobre todo aceptar la respuesta que Dios nos está mandando en nuestra vida. Aceptar las pruebas también que Él tiene en nuestro camino, porque son parte de ello, son parte de que Él nos quiere ver mejor y que son parte también de nuestro crecimiento como seres humanos. Esto es de lo que habla la introducción. Con esto doy término. Ayer ya no pude terminarlo y lo termino ahora para que tengamos ya un entendimiento mayor acerca de lo que el libro de Mormón puede enfocarse en nuestra vida o de lo que puede hacer más adelante con las lecturas que vamos a ir teniendo. Les comparto esto, este testimonio, añadiendo que realmente Él nos ama, que todo lo que pone en nuestro camino pues es por algo y que Él no nos abandona. Cuando sintamos que realmente estamos solos, es cuando Él más nos está agarrando de la mano, más fuerte, y a veces no lo podemos ver o no lo podemos entender, pero Él nunca nos abandona. Y siempre tengan confianza de que todo lo que queramos se va a tener una respuesta, que siempre que nosotros la pidamos con fe y que aceptemos la respuesta y hagamos lo que el Señor quiere, entonces vamos a tener más gozo en nuestro corazón. Les comparto todo esto y lo hago en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.